Muy Muy buenos buenos días. días. La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión. Alegatos de admisibilidad en la causa ROL 8944. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 247, inciso primero del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señor presidente. Dejo constancia que la presente sesión se realiza por vía remota, integrando la primera sala presidente, ministro señor Aróstica y subministros señores Romero, Vázquez y Pica. A Fojas 1, doña María Angélica Nilo Figueroa, en representación por mandato general de doña María Esperanza Figueroa Andurán, requiere la inaplicabilidad del artículo 247, inciso primero del Código Procesal Penal, para que produzca efectos en el proceso penal sustanciado ante el octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en que la actora interpuso querella en contra de 4 personas por los delitos de prevaricación, homicidio y estafa, entre otros. El precepto impugnado dispone que, transcurrido el plazo de 2 años desde la fecha en que la investigación hubiera sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarlo. Explica la requerente que en el proceso penal fue cuestionada por una de las defensas su legitimación activa como querellante por no cumplir los requisitos del artículo 111 del mismo código en cuanto a la calidad de heredera. Así, el año 2017 la querella en realidad se tuvo como denuncia y luego el año 2018 el tribunal declaró admisible una nueva querella. Posteriormente, aún debatido el asunto, la actora dedujo a inicios del año 2019 requerimiento de inaplicabilidad ante este mismo Tribunal Constitucional respecto al artículo 111, el cual fue acogido en sentencia recaída en autos 6178 por fallo de octubre de 2019, suspendiéndose por este tribunal la sustanciación de la causa penal por alrededor de 7 meses. Así, igualmente, en octubre de 2019, el juzgado de garantía, indica la actora, declaró ya en definitiva la legitimación activa, lo que implicó la reactivación de la causa y la querellante entonces habría reiterado diligencias investigativas solicitadas anteriormente al Ministerio Público, las cuales no habían sido resueltas al estar en discusión su legitimación, acogiendo ahora la Fiscalía la pertinencia de algunas de dichas diligencias pedidas por la parte querellante. Sin embargo, indica que en mayo de 2020 la defensa de uno de los imputados, el señor Alfonso Ergas, solicitó al juez de garantía, conforme al artículo 247 impugnado, se ordenara y certificar que había excedido el plazo de 2 años contados desde la formalización ocurrida en septiembre de 2017 y hasta la última solicitud de la Fiscalía de aumento de plazo de investigación en mayo de este año 2020, descontando el plazo de la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional entre marzo y octubre de 2019. Al efecto, se certificó por el jefe de unidad de causas que desde la formalización hasta la última solicitud de la Fiscalía, excluido el tiempo de la suspensión del Tribunal Constitucional, habían transcurrido 2 años y 22 días. Así, señala la actora, que tomando en cuenta el caso particular y la norma imperativa contenida en el artículo 247, la investigación debiera cerrarse por el juez al haberse cumplido el plazo máximo, pero en la especie existen diligencias pendientes solicitadas por la misma requerente y aceptadas por el Ministerio Público. Respecto de la querellante, que recién en octubre de 2019, como indica, se le reconoció ya en definitiva su legitimación activa, y en circunstancias que, aun si solicitare la reapertura conforme al artículo 257, igualmente en la especie se afectarán las facultades de la víctima querellante de intervenir en la causa, conculcando su dignidad, su derecho a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la víctima y su derecho a ejercer la acción penal, dando así por vulnerados en el caso concreto los artículos 1, 19, números 2 y 3 y 83, inciso 2 de la Constitución, y aludiendo también a normativa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Concluye así la actora que la rigidez del precepto impugnado no se condice con las circunstancias particulares de este caso que justifican continuar con diligencias investigativas pendientes. Por resolución de la Sala Rolante Fojas 80, se admitió a tramitación el libelo de inaplicabilidad, se suspendió la tramitación del proceso penal con audiencia de revisión de medidas cautelares y de discusión de plazo de investigación pendientes,
y se confirió traslado de admisibilidad a las demás partes en dicha gestión. El traslado fue evacuado oportunamente por la querellada señora María Verónica Rivero, representada por la Defensoría Penal Pública, y por el querellado señor Alfonso Ergas, representado por su abogado particular. En primer término, a foja 107, la Defensoría Penal solicita la inadmisibilidad del requerimiento por concurrir la causal de falta de fundamento plausible dispuesta en el numeral sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Expresa la Defensoría que el plazo de 2 años para el cierre de la investigación se encuentra vencido, por lo cual precisamente solicitó apercibimiento de cierre de la investigación en audiencia pendiente, fue atendida la suspensión decretada por este tribunal. Y agrega que el plazo de 2 años del artículo 47 es precisamente manifestación del derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable como garantía integrante del debido proceso asegurado en la Carta Fundamental. En consecuencia, el requerimiento carece de fundamento plausible al pretender una afectación del derecho a la tutela efectiva, toda vez que el requirente sí ejerció sus derechos, interpuso querella criminal, solicitó diligencias investigativas, siendo las pertinentes aceptadas por la Fiscalía. Así, en la especie, tanto el Ministerio Público como el juez de garantía han reconocido y dado aplicación en el proceso al derecho, también a la acción penal de la víctima, sin que se aprecie fundadamente una infracción a la Carta Fundamental en el caso particular. Por su parte, a foja 113, la defensa del señor Ergas, sin invocar causal de inadmisibilidad de la ley orgánica, solicita se rechace el requerimiento deducido, atendido que la requiriente pretendería dilatar una investigación con plazo agotado al haberse practicado ya las diligencias pedidas también por ella misma como querellante al Ministerio Público y sin que existan diligencias investigativas que justifiquen mantener vigente la investigación. Así, indica que no existe en la especie infracción ni a la igualdad ante la ley ni al debido proceso, siendo pertinente el cierre de la investigación respecto de sujetos que se han mantenido en situación de persecución penal en su contra por más de 2 años, porque lo contrario importaría afectar también la certeza procesal y el derecho de todo ciudadano de conocer y prever las consecuencias jurídicas de un procedimiento penal ventilado en su contra. Dada la cuenta de todas las presentaciones a la sala, por resolución de foja 124, se ordenó citar a la presente audiencia a fin de oír las alegaciones de las partes acerca de la admisibilidad. Se han anunciado forma para alegar los abogados representantes de las 3 partes concernidas en este proceso constitucional. Es todo, señor presidente. Muy bien. Señores abogados, están convocados a alegar no sobre el fondo de la cuestión, sino sobre la eventual inadmisibilidad invocada por la Defensoría Penal Pública especialmente. Entonces, tal como están anunciados en ese orden, en primer término por el requirente, tiene la palabra don Rodrigo Molina, hasta por 10 minutos. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias. Su señoría excelentísima, señor presidente, su señoría es excelentísima. Con su venia, vengo a alegar se acoja la admisibilidad del presente requerimiento. Efectivamente, señor presidente, coincido con su señoría que la defensa del señor Ergas ha planteado una argumentación del fondo. Por lo tanto, evidentemente coincide ya una defensa respecto a los supuestos de admisibilidad bajo la hipótesis de dilación de las diligencias. Ese argumento es tremendamente importante porque dice relación con un tema relevante. En términos concretos, su señoría, este interviniente, por deficiencia técnica legislativa, fue primeramente solicitado su exclusión por el Ministerio Público. Posteriormente se tuvo que recurrir de protección ante la Suprema Corte de Apelaciones de Santiago, porque mi representada no estaba debidamente inscrita, y requería ante este excelentísimo tribunal por deficiencia legislativa, y fue acogido a requerimiento, es decir, de una investigación del 2017, por denuncia de este abogado concurriendo con su cliente. Recién en noviembre del año pasado fui declarado interviniente, y a la fecha, su señoría, se pidieron diligencias tan relevantes como el perjuicio patrimonial en una estafa, que no se había desarrollado exactamente. ¿Y eso es un argumento de dilación? Entonces, su señoría, vamos al caso concreto.
La Defensoría Penal Pública, el argumento que plantea, que evidentemente la regla del 247 es una regla que consagra en tratados internacionales que nadie puede ser condenado o juzgado sin un plazo razonable. ¿Y cuál es el argumento de admisibilidad que yo planteo? El derecho, primero, a la igualdad ante la ley, con derecho constitucional, porque evidentemente este interviniente no ha tenido participación de 2 años, y no por negligencia, sino de 7 meses, insisto ya, por deficiencia técnica legislativa. Segundo, su señoría, el derecho a la igualdad de protección en relación a los tratados internacionales, la Convención de Derechos Humanos, su señoría, el derecho a la tutela judicial efectiva y el concepto de debido proceso que incorpora desde el fallo de Aarón Vázquez a la víctima como parte integrante del debido proceso. De consiguiente, su señoría, la regla del artículo 247, para este caso concreto, plantea una igualdad de condiciones, estoy en simetría, en igualdad de armas respecto a mis contradictores, no tengo derecho, puedo forzar acusación, pero ¿qué sentido tiene? Y esto no es un tema de interpretación de la ley, no es un tema de reapertura, es un tema, su señoría, de impugnación de una regla que por deficiencia el propio legislador me ha mantenido excluido prácticamente durante todo el procedimiento y frente a diligencia tremendamente trascendente. Entonces, su señoría, esta causa se logró activar a través del Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Familia, se pidió prueba anticipada de la víctima y fallece al tiempo. Se le sacó de su casa a la clínica Indí, se murió. Y se hizo una denuncia por el Tribunal de Familia por homicidio respecto al señor Ergas, que recién no perseveró, no fue un sobreseimiento. Por esas consideraciones, su señoría, creemos que a título constitucional las normas impugnadas son absolutamente plausibles, tienen más que fundamento este requerimiento, sobre todo en el derecho a la tutela judicial efectiva que se me está conculcando por esta regla, para este caso concreto, insisto, para este caso concreto. Es cuanto puedo alegar, su señoría es excelentísima. Muy bien, enseguida por la Defensoría Penal Pública tiene la palabra don Sebastián Undurraga del Río. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alega la Defensoría Penal Pública en representación de doña María Verónica Rivero Arpas. Solicitamos desde ya se declare inadmisible el presente requerimiento de inaplicabilidad por concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Su señoría excelentísima, me representaba desde septiembre del año 2017 que se encuentra formalizada por un delito de estafa reiterada y desde ese entonces pesa sobre su persona la medida cautelar de firma mensual. En este contexto, su señoría, y solo para ir contextualizando por qué estimamos que concurre la causal de inadmisibilidad planteada en nuestro traslado, solo para introducir la causal hacemos presente que hay una especie de fantasma que parece recorrer todo el texto de este requerimiento de inaplicabilidad. Y detrás de la cuestión de esta construcción de aparente problemática constitucional en el caso concreto que plantea el requerente, donde se vería afectado lo dispuesto en el artículo 1 y en los artículos 19, número 2 y 3 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que lo que existe detrás de todo esto es una constante crítica a la forma en la cual el Ministerio Público ha conducido la investigación en esta causa. Y para ello nos parece fundamental señalar que no es el querellante el que dirige la investigación. La dirección de la investigación es una facultad autónoma y exclusiva del Ministerio Público, así lo consagra la Constitución Política de la República en el artículo 83, y esto se reafirma a nivel legal en el artículo 3 del Código Procesal Penal y en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
¿Y por qué introduzco esta cuestión, su señoría excelentísima? Porque a lo largo de toda la investigación, el Ministerio Público debe respetar el principio de objetividad consagrado en el artículo 3º de la Ley Orgánica de dicho organismo. Y el principio de objetividad no supone simplemente investigar los hechos que pudieran absolver o condenar a una persona que se ve involucrada en un procedimiento penal, sino que en los términos del artículo 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el respeto al principio de objetividad supone que los fiscales velen por la correcta aplicación de la ley. A renglón seguido, la misma Ley Orgánica en el artículo 6º obliga al Ministerio Público a velar por la idónea y eficiente administración de los recursos estatales. Por lo tanto, el fiscal de una causa debe también alzarse como protector del erario público en el desarrollo de una investigación en materia penal. ¿Y por qué señalo todo esto a modo introductorio, excelentísimo tribunal? Simplemente para preguntarnos cuál es el rol que cumple un querellante en la etapa investigativa. Y esa pregunta se despeja fácilmente cuando uno lee el artículo 183 del Código Procesal Penal. El rol del querellante en una investigación viene dado por la posibilidad que le da el Código Procesal Penal de solicitar que el Ministerio Público practique determinadas diligencias. Pero esas diligencias deben ser útiles y deben ser pertinentes. Y el fiscal obviamente las puede rechazar cuando estime que éstas sean inconducentes. Y en ese caso, excelentísimo tribunal, ese es precisamente el caso, porque el Ministerio Público ya ha rechazado una serie de diligencias que han sido solicitadas por la parte querellante. Entonces, este primer motivo que nos permite un poco contextualizar lo que está realmente reclamando el requirente, es el primer motivo por el cual debe ser declarado derechamente inadmisible. ¿Y por qué lo digo? Porque el artículo 183 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, ya le otorga un remedio legal al querellante en caso de que no se cumplan las diligencias que ha solicitado, y permite solicitar a las autoridades del Ministerio Público un pronunciamiento definitivo sobre la pertinencia en el desarrollo de esas diligencias que estima el querellante no se le han practicado. El segundo motivo por el cual debe ser declarado derechamente inadmisible este requerimiento, excelentísimo tribunal, y que dice relación con el meollo del asunto, supone analizar derechamente el inciso primero del artículo 247 del Código Procesal Penal, el precepto legal impugnado en definitiva. Y para ello, señoría excelentísima, nos parece que el requirente en el texto de su requerimiento de inaplicabilidad nos plantea una delicada trampa. Y esa trampa consiste en hacer creer a su señoría excelentísima que el plazo legal consagrado en el inciso primero del artículo 247 es un plazo que el legislador ha establecido en beneficio del querellante. Y eso definitivamente no es así. Nuestro sistema procesal penal contempla una serie de garantías generales del proceso. Por su parte, los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en la misma línea el 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagran esa garantía a rango supralegal. Y es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que tienen todas las personas imputadas. O bien, el derecho a un proceso sin dilaciones según la terminología que se adopte según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o según la terminología de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en definitiva, la pregunta es si existe o no en este procedimiento una dilación indebida. Y nos parece que la respuesta evidente es sí. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado desde el año 89 en el caso Koning respecto a en qué consiste una dilación indebida del procedimiento. Y para ello ha señalado claramente que una dilación indebida es el incumplimiento de los plazos preestablecidos. Y para ello debe tomarse en cuenta la complejidad, en este caso de una investigación, la actividad procesal de los intervinientes y la conducta del tribunal, en este caso el octavo juzgado de garantía. Y en este caso, excelentísimo tribunal, no existe absolutamente nada, pero nada que justifique que no se siga respetando el plazo del inciso primero del artículo 247, que ya se encuentra vencido. Precisamente, señoría excelentísima, esto lo señalo porque esta norma de rango legal es la que permite consagrar en el Código Procesal Penal el derecho de mi representada a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Y por lo tanto, señoría excelentísima, este plazo es precisamente una garantía del imputado y no es una garantía del querellante. Y la importancia de respetar este plazo es bastante evidente si uno analiza los incisos siguientes del artículo 247 del Código Procesal Penal. Cuando la defensa le solicita al Tribunal de Garantía, que también puede ser solicitada por el querellante, le solicita que aperciba al Ministerio Público para que cierre la investigación, las consecuencias que se siguen cuando el Ministerio Público no comparece o no se pronuncia o simplemente se niega a cerrar la investigación son bastante radicales. Y el Tribunal de Garantía puede decretar el sobreseimiento definitivo de la causa en caso de que el Ministerio Público no cierre la investigación dentro de plazo. Esto simplemente nos permite contextualizar la importancia del respeto de esta garantía de carácter procedimental que está establecida en favor de los imputados y no en favor del querellante. Por lo tanto, señoría excelentísima, aquí nos parece que realmente hay una intención de dibujar realmente en qué consiste el plazo consagrado en el inciso primero del artículo 247. Y esto es más que evidente, señoría excelentísima, si uno analiza el artículo 112 del Código Procesal Penal. La querella puede interponerse hasta antes del cierre de la investigación. ¿Qué significa esto? Que el querellante puede incorporarse a una investigación en curso en vísperas del cierre de esta investigación. Por lo tanto, este plazo no está establecido para que el querellante pueda solicitar diligencia. Por lo tanto, volvemos a esta delicada trampa que decíamos hace unos momentos que el requerente estaba planteando en el texto de su requerimiento. Y lo que pretende el requerente es soslayar aquí el real conflicto de constitucionalidad que se está produciendo. Y el real conflicto de constitucionalidad que se está produciendo es que se están amagando las garantías procedimentales de mi representante. ¿Y por qué el requerente decide no entrar a ponderar el real conflicto de constitucionalidad que se está produciendo? Y aquí pasamos al tercer motivo por el cual estimamos que este Tribunal Excelentísimo debe declarar inadmisible el presente requerimiento. Porque la ley le otorga al querellante una serie de remedios procesales para enfrentarse a esta grave afectación de sus derechos que estima está sufriendo. ¿Y cuáles son esos remedios procesales? A fojas 10, el propio requerente los señala. Primero, artículo 257 del Código Procesal Penal, solicitar la reapertura de la investigación. El fundamento para ello es que el Ministerio Público practique diligencias que hubieran sido rechazadas o bien respecto de las cuales no se hubiera pronunciado. Y es importante esta norma, señoría excelentísima, porque es el único precepto legal de todo el Código Procesal Penal donde el Tribunal de Garantía puede inmiscuirse en las facultades autónomas del Ministerio Público y obligarlo a practicar diligencias que no hubieran sido practicadas. Por lo tanto, ahí ya hay un primer remedio procesal para superar esta grave afectación de derechos que reclama la parte requerente. Y el segundo lo señala también la parte requerente a fojas 10 y se encuentra en el artículo 5 de la ley 21.226 en relación a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Y es básicamente la solicitud de un nuevo plazo para que se lleven a cabo estas diligencias, alegando precisamente lo que dispone la ley 21.226, que ha existido alguna clase de impedimento en relación a la crisis sanitaria que vive nuestro país. Pero lo que obvia y lo que voluntariamente decide no incluir en su argumentación en base a la ley 21.226 el requerente es lo que dispone el artículo 7º de dicho precepto, de dicho cuerpo legal. Y el artículo 7º de la ley 21.226 es bastante claro. El plazo del artículo 247, inciso primero, no se suspende incluso en este estado de excepción constitucional. Por lo tanto, el legislador ya fue bastante claro y de forma bastante reciente. Este plazo no se modifica frente a una pandemia sanitaria que se ha cobrado cientos de miles de vidas. Menos se va a modificar, se va a suspender o se va a seguir ampliando porque el querellante haya podido comparecer en esta investigación solamente durante 7 meses. Finalmente, señoría excelentísima, solo a modo de cierre, aquí también hay que atender a la praxis forense. Los tribunales de garantía, por regla general, operan con plazos judiciales y no con el plazo legal del artículo 247, inciso primero. Operan básicamente con los plazos que establece el artículo 234 del Código Procesal
procesal penal, plazos judiciales de investigación que suelen ser bastante inferiores a los 2 años de plazo máximo legalmente establecido. ¿Y por qué señalo este excelentísimo tribunal? Porque los plazos judiciales, en atención a las reglas del Código de Procedimiento Civil, a las cuales el Código Procesal Penal en su artículo 52 reenvía, son prorrogables. Y la práctica forense nos ha enseñado que constantemente los tribunales de garantía, incluso superado el plazo de 2 años, cuando existen diligencias pendientes, prorrogan estos plazos judiciales y aumentan el plazo para la investigación para que el Ministerio Público pueda llevar a cabo estas diligencias que no se han practicado. En este caso, el peritaje contable para efecto de determinar el alcance patrimonial del perjuicio que reclama el requirente respecto del delito de estafa. Por lo tanto, señoría excelentísima, aquí lo cierto es que hay una facultad exclusiva del Tribunal de Garantía de citar a una audiencia pública para efecto de determinar si se vuelve o no se vuelve a ampliar el plazo. Por lo tanto, aquí tenemos otro remedio procesal para solucionar el grave agravio que estima el requirente está sufriendo. Su señoría excelentísima, y con esto termino, lo cierto es que la consecuencia de declararse admisible y posteriormente acogerse a un requerimiento de esta naturaleza supone que en este proceso penal una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público con una importante afectación de garantías fundamentales de las personas imputadas no quede sujeta a plazo legal alguno. Y eso, señoría excelentísima, es simplemente incompatible con la vigencia de un Estado constitucional de derecho, donde las personas imputadas requieren de cierta certeza jurídica. Y esa certeza jurídica se deriva precisamente de la existencia de un plazo legal para declarar el cierre de la investigación. Su señoría excelentísima, por estos 3 motivos que hemos señalado, porque aquí existe una investigación que se ha practicado conforme a derecho, porque el plazo del artículo 247, inciso primero, corre en favor del imputado y no del querellante, y finalmente porque existen una serie de remedios procesales para hacer frente a la supuesta afectación que reclama el requirente como fundamento de su libelo de inaplicabilidad, es que estimamos que este requerimiento carece de fundamento plausible y por lo tanto se enmarca en la causal del numeral 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta excelentísima magistratura, motivo por el cual debe ser declarado derechamente inadmisible, tal como lo ha dispuesto su señoría excelentísima en el rol 1947 del año 2011, causa donde también se declaró inadmisible un requerimiento de la misma naturaleza, en contra de la misma norma, y también por no existir un fundamento plausible. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. A continuación, por la parte de don Alfonso Ergas, tiene la palabra don Morris Farachi Parodi. Adelante, por favor. Levante su micrófono. Active su micrófono. Ahí se escucha, ¿cierto? Muchas gracias, señoría excelentísima. Con vuestra venia y con la venia de vuestros ministros que conforman esta excelentísima sala, vengo a solicitar, su señoría excelentísima, que efectivamente se tenga por desestimado y se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la parte querellante, conforme, su señoría excelentísima, básicamente por exactamente las mismas razones latamente expuestas y muy bien planteadas por el representante de la Defensoría Penal Pública, quien, por cierto, acoge no solamente aquellas antecedentes que está dispuesto a enarbolar ante vuestro excelentísimo tribunal, sino que incluso va mucho más allá que aquello. Sin embargo, su señoría excelentísima, hacer presente y acotar lo siguiente. El interviniente mandatado constitucionalmente para el ejercicio de la acción penal es y será, conforme lo establece el procedimiento penal, el Ministerio Público a través de sus fiscales. Y el querellante, al plantear esta afectación a la tutela efectiva respecto de sus derechos que éste ha tenido respecto a la solicitud evacuada frente a una investigación llevada por el Ministerio Público, no son tales. En definitiva, excelentísima señoría, el querellante, independiente del tiempo o plazo que éste haya podido tener respecto a su participación activa dentro del proceso penal, es ciertamente irrelevante, puesto que dentro del contexto del proceso penal
resulta ser un mero coadyuvante a la investigación penal dirigida por quien constitucionalmente se encuentra mandatado. Acto seguido, es la Fiscalía quien decide y determina qué diligencias resultan ser pertinentes y cuáles no, y en definitiva se tendrá que acotar dentro del plazo legal que establece el procedimiento, que son 2 años. Habiéndose vencido este plazo legal, conforme se certificó por el propio octavo juzgado de garantía de Santiago frente a una petición hecha por este interviniente, en cuanto a señalar que ya, independiente de considerar la suspensión del plazo investigativo conforme el requerimiento acogido y presentado por el mismo querellante en este proceso, así todo, su señoría excelentísima, el plazo se encuentra altamente vencido y se conculca la garantía fundamental de mi representado de ser juzgado dentro de un plazo racional y justo. Por ende, no puede verse afectado un derecho en pos de la afectación de otro derecho, que en este caso es el derecho de mi representado imputado en la causa, interviniente débil dentro del proceso penal, que tiene garantías en su favor y, en definitiva, por todas aquellas razones, su señoría, que se expusieron latamente por la Defensoría Penal Pública, a las cuales tomo y me sumo en absoluto, es que voy a solicitar también se rechace el requerimiento por inaplicabilidad en virtud también de lo que establece el número 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta excelentísima magistratura. Muy bien. Señores abogados, le pueden hacer preguntas a los ministros. Ministros, ¿preguntas que hacer? El ministro Rodrigo Pica les va a hacer preguntas. Gracias, presidente. A los 3 abogados, ¿qué efecto tendría la declaración de inhabilidad respecto del plazo límite de la investigación? En la medida que una de las grandes transformaciones del sistema procesal penal nuevo es ponerle término a este plazo indefinido que tenía el antiguo sumario, en el sistema antiguo. Siempre se nos ha dicho que uno de los temas estructurales es la duración límite de la investigación desde que está formalizada. Eso por una parte. Y por otro lado, a quien las haya solicitado, que nos expliciten y detallen cuáles serían las diligencias que motivarían la solicitud o eventual solicitud de reapertura, si están pedidas o no, y en qué estado se encuentran. Señor excelentísimo ministro, primeramente, hay un argumento de interpretación legal que plantea la Defensoría Penal Pública que es razonable, aparentemente, que es la regla del 247 y la regla del 17 del Código Procesal Penal que está planteado. No es aplicable la regla del 257 porque plantea diligencias que el Ministerio Público hubiese rechazado o omitido. De consiguiente, si son admitidas y están pendientes, que fue este caso, que de todas las diligencias, cuando yo recién se admitió a trámite en noviembre del año pasado, se acogieron las diligencias, se decretaron conducentes, y hay una diligencia tremendamente, hay un par de diligencias tremendamente relevantes. Una es el elemento del perjuicio de la estafa, que es el peritaje contable de un perjuicio que la formalización habla alrededor de 800 millones, en una estafa que está formalizado hasta un abogado. Entonces, su señoría, si se acoge la inadmisibilidad, la regla del 247 no es aplicable. Y la regla del artículo 17, estamos hablando aquí del caso fortuito por la pandemia o por el estallido social. Pero resulta que mi criterio es, su señoría, de la tutela judicial efectiva, garantismo integral. Es muy importante el primer concepto de la Defensoría Penal Pública, que es un conflicto entre el Estado y el imputado. Entendemos que hay un garantismo integral que también forma parte la víctima y el querellante y tiene derechos. Los derechos de forzar acusación. Entonces, respecto de esto, yo tengo un plazo de 7 meses. Y la defensa, un plazo de 2 años. Y de mis diligencias no se ha hecho prácticamente ni una, ninguna. De consiguiente, su señoría, entendemos primero que es un tema constitucional que debe conocer el fondo. Y lo argumento, el primer motivo de la Defensoría del Público, ratifica la constitucionalidad. Dejemos fuera el querellante. El Ministerio Público actúa con objetividad. Segundo tema, respecto a
los efectos que puede producir en la inaplicabilidad de este presupuesto, su señoría, es respecto a este caso concreto. Porque en este caso concreto yo no estoy en igualdad de armas. Yo tengo 7 meses versus 2 años. Entonces, en ese sentido, lo que se está reclamando que la aplicación de este precepto, en estricto sentido, con un requerimiento ya admitido ante este tribunal, me coloca en una desigualdad. Por lo tanto, su señoría, estamos reclamando que este plazo, su señoría, es inaplicable inconstitucionalmente para este interviniente versus todo lo que ha ocurrido en este caso concreto. Por eso, su señoría, desde el punto de vista, yo pienso que estamos tratando de compatibilizar intereses, su señoría, pero a rajatabla, como está planteado hoy día el escenario judicial, a este interviniente se le hace ilusoria la tutela judicial efectiva. Bien, por la Defensoría Penal Pública, los 2 temas que tocó el ministro Pica, por favor. Gracias, su señoría excelentísima, por la pregunta. En relación al primer tema, evidentemente es una respuesta que compete más bien al querellante, que es quien en definitiva ha solicitado las diligencias. Respecto a la diligencia de los peritajes contables, lo cierto es que en virtud del tipo de intervención punible que el querellante, mi representada, le atribuye, lo cierto es que la práctica de estas diligencias tiene poca relación con algo que pudiera afectar a mi representada derechamente, solo en la medida en que el patrimonio que se pretende pesquisar es un patrimonio que no dice relación con la persona de mi representada. Y en este caso, mi representada era la persona que se habría dedicado al cuidado de esta persona mayor, y por lo tanto no sería derechamente la autora intelectual de esta estafa que le atribuye el querellante a mi representada, sino que habría tenido una participación que a juicio de esta defensa por lo menos se enmarcaría más bien en una participación distinta a la del 15 número 1 del Código Penal, pero eso es harina de otro costal. Lo cierto es que la pregunta que nos compete más bien responder como defensa de la señora María Verónica Rivero dice relación con los efectos que se producen de declararse inaplicable la norma en este caso concreto. Y a juicio de la Defensoría Penal Pública, esos efectos desde el punto de vista del respeto al Estado constitucional de derecho en materia de persecución penal y en materia del proceso penal propiamente tal, son insoportables. Y son insoportables porque supone que una investigación no queda sujeta a control judicial respecto de su plazo, bajo ningún término, en la medida en que ya no habría ningún plazo para decretar el cierre de la investigación. Y el efecto práctico más intenso que respecto de mi representada se sigue es la posibilidad de renovar a perpetuidad las medidas cautelares que sobre ella penden. Porque en la medida en que esta investigación continúe indefinidamente abierta y sin existir un plazo legal que habilite a cerrarla y a solicitar el apercibimiento de cierre, lo cierto es que las medidas cautelares van a seguir vigentes y pueden seguirse renovando en la materia en que en el caso en que se mantengan los presupuestos materiales que fundaron las medidas cautelares en primer lugar. Por lo tanto, ese es el efecto más intenso respecto de mi representante. Muy bien. Don Morris, ¿quiere agregar algo? ¿Ahí se escucha? Sí. Muchas gracias. Quiero agregar lo siguiente, excelentísima ministros. El querellante parece omitir que el inicio de esta acción imputatoria en contra de los imputados se inicia a través de una denuncia el año 2017, precisamente el 31 de octubre, y es quien, sin estar legitimado activamente, presenta una querella que resultó ser admitida por el octavo Juzgado de Garantía de Santiago y en la cual se solicitó derechamente en su segundo trocí una serie de diligencias, entre las cuales incluso se solicitó la pericia en la CRIM para establecer el real patrimonio de Lucy Pacheco y su fallecido a la época de ocurrido estos hechos. En definitiva,
parece omitir el querellante la existencia del Ministerio Público quien dirige la investigación penal, como si éste no supiese hacer el ejercicio de la misma. La fiscal que está a cargo, que es María Teresa Muñoz Becker, es quien tiene el derecho a determinar no solamente qué diligencia realizar respecto a su criterio propio como investigador, sino que también podrá ponderar aquellas diligencias que el querellante en su texto, que se inicia desde antes de la suspensión propia del primer requerimiento evacuado en esta causa y que efectivamente fue admitido respecto a su legitimidad. Es decir, los antecedentes investigativos presentados por el querellante en principio, conforme a las diligencias que éste solicitó, fueron conocidos y tenidos a la vista por la señora fiscal a cargo de esta investigación. Por ende, el derecho a la tutela judicial efectiva que señala tener afectada no es tal, toda vez que además no es óbice ni es requisito de que éste tenga la calidad de interviniente para que la fiscalía en efectivo siga adelante una investigación conforme a los criterios que éste determine. Y en ese sentido, su excelentísimo ministros, mantengo la solicitud de inadmisibilidad respecto a el planteamiento de inaplicabilidad por inconstitucional planteado por el querellante, toda vez que derechamente el mismo carece de fundamento legal para efectos de ser considerado y declarado, digamos, al menos en su admisibilidad respecto de ser discutido, porque no hay norma constitucional conjugada por este querella, de esta defensa, su señoría. ¿Ministro Pica, satisfecho? Sí, sí, me queda claro lo que había preguntado, presidente. Rectificaciones de hecho nomás, don Rodrigo. Sí, su señoría, sí. Hay solamente un punto que se me olvidó, que omití en la primera locución respecto al señor ministro Rodrigo Pica. Esto que el plazo se mantenga eterno con medidas cautelares, solamente lo que se pidieron un cúmulo de diligencia, yo mencioné una, pero hay varias más, y lo único que yo pido es que se cumplan. No se han cumplido, por lo tanto, que esto se mantenga eternamente no es efectivo, su señoría, sino creo que agotando estas diligencias, el control judicial ya es real. En esa consideración, esta causa, en esta consideración particular, no va a estar en statu quo. Y por último, respecto a lo último que plantea el abogado Morris Farachi, que al parecer yo habría podido participar desde el inicio del procedimiento, su señoría, yo no podía tener reuniones con la fiscal porque se me cuestionaba mi legitimación activa, y de hecho el derecho a proponer diligencia, su señoría, nunca pudieron llevarse a cabo hasta que este excelentísimo tribunal declaró la admisibilidad, acogió el requerimiento y después se produjo la audiencia con oposición. Por lo tanto, es noviembre del año pasado. Eso solamente. Muy bien. No habiendo más preguntas, entonces, concluida la audiencia.